Yo rezaba en silencio cada noche, pero no pedía paciencia. Pedía que todo terminara. Porque el miedo en mi casa no gritaba, corregía mis palabras, rompía mis cartas y apagaba mi voz. Hasta que un día, alguien me miró como si yo todavía tuviera luz. Galicia, España, año de 1842. Hubo un tiempo en que Amara Souto creía que el miedo tenía un solo rostro. Estaba equivocada. El miedo podía vestirse de cortesía, hablar con voz serena, prometer estabilidad. Podía llegar con flores modestas y palabras medidas, con la solidez de un hombre que no bebía, no jugaba, no levantaba la voz en público. Podía parecer a los ojos de una joven sin fortuna ni apellido ilustre, exactamente como la salvación. Amara tenía 18 años cuando Eladio Carballo Fonseca comenzó a cortejarla. Vivía entonces en los márgenes de una casa noble, hija de la dama de compañía de la marquesa viuda de Rivadavia. Su madre, doña Elvira, había servido a la familia Noboa durante décadas, y Amara creció entre pasillos que no le pertenecían, aprendiendo a ser invisible cuando convenía y útil cuando se requería. No era criada, pero tampoco señora. Ocupaba ese espacio intermedio donde la dignidad importaba más que el título, donde cada gesto debía calibrarse para no ofender ni aspirar demasiado. Eladio era administrador de tierras en una finca vecina. Hombre de 30 años, espalda recta, manos limpias, hablaba con propiedad, vestía con sobriedad, saludaba a los mayores con respeto y a los niños con una sonrisa breve. La gente decía que era un buen hombre, pero había algo más en Eladio que Amara no supo ver entonces, algo que él mismo tal vez no reconocía, un terror profundo a ser visto como débil. Había crecido siendo el hijo menor de una familia sin prestigio, ignorado por un padre que solo valoraba la fuerza y el control. Aprendió temprano que el respeto no se ganaba con bondad, sino con dominio, y que un hombre cuya esposa no obedecía era un hombre sin honor. Amara no sabía nada de esto cuando aceptó su cortejo. Solo veía a un hombre que parecía ofrecer certezas, y las certezas eran lo único que ella nunca había tenido. Él la cortejó con paciencia, visitas puntuales, conversaciones en el jardín bajo la mirada de su madre, cartas breves donde describía sus planes con precisión. «Contigo quiero construir un hogar», le dijo una tarde de otoño, cuando las hojas de los castaños alfombraban el sendero. «Un lugar donde todo esté en orden, donde nuestros hijos crezcan con certezas». Amara escuchó la palabra orden y sintió que algo en su pecho se aflojaba. Se casaron en primavera, en la capilla pequeña de la aldea. Su madre, ya enferma, asistió con esfuerzo. Fue la última vez que Amara la vio sonreír. Los primeros meses fueron exactamente como él había prometido. La casa estaba limpia, ordenada, silenciosa. Eladio explicaba cada cosa con claridad, cómo debían doblarse las sábanas, a qué hora se servía la cena, qué palabras eran apropiadas. Amara escuchaba, aprendía, obedecía. Pensó que eso era el matrimonio, pero el cambio llegó como la niebla en los valles de Galicia, despacio, sin ruido, hasta que un día descubres que ya no puedes ver el camino. Primero fueron las correcciones. No es así como se doblan las sábanas. No hables de eso delante de otros. Esa risa es demasiado alta. ¿Qué van a pensar los vecinos? Después, las prohibiciones. No necesitas salir tanto. ¿Para qué quieres escribir a esa mujer? Ya tienes todo lo que necesitas aquí. Y finalmente, la quietud. Días enteros en que Eladio no le dirigía la palabra. Noches en que su presencia llenaba la casa como una amenaza sin forma. Amara aprendió a leer cada gesto, el modo en que cerraba la puerta, la inclinación de su mandíbula, el ritmo de sus pasos en el corredor. Aprendió a anticipar la tormenta, pero lo peor aún no había llegado. Su madre murió ese primer invierno,
Cuando Amara llevaba apenas 8 meses de casada, Eladio no la dejó ir al funeral. «Está lloviendo, te enfermarás, y alguien tiene que cuidar la casa». Amara lloró en silencio esa noche, con la cara hundida en la almohada para que él no la oyera, porque había aprendido que las lágrimas lo irritaban. Con su madre muerta no le quedaba nadie. Intentó escribir a una tía lejana meses después. Una carta breve, cuidadosa, donde solo mencionaba que echaba de menos las tardes tranquilas. Eladio la encontró antes de que pudiera enviarla. Se sentó frente a ella con la carta en la mano, sacó un lápiz rojo del bolsillo de su chaleco y sin decir palabra comenzó a corregirla. Tachó frases, subrayó palabras, escribió en el margen con letra pequeña: «Esto no es necesario». Después la miró. ¿Para qué preocupar a extraños con nuestros asuntos? Y rompió la carta en pedazos. No sería la última vez. Esa noche, Amara se quedó mirando los fragmentos en el suelo. Algo dentro de ella comenzó a cerrarse, como una puerta que se clausura para siempre. El primer embarazo llegó antes de que estuviera lista. Martín nació en invierno, entre dolores que nadie alivió. Después vino Brígida, luego Álvaro, finalmente Rosalía. 4 hijos en 9 años, 4 cadenas que amaba con locura, pero que la ataban a esa casa como anclas de hierro. Eladio nunca levantó la mano de forma que dejara marcas visibles. No hacía falta. Había otras maneras de destruir a una persona. Un insulto en el momento preciso. Un empujón que parecía accidental, un mutismo de días que pesaba más que cualquier golpe. Y en público, siempre la máscara perfecta. Asistía a misa cada domingo. Los vecinos lo consideraban un esposo ejemplar. Nadie imaginaba lo que ocurría tras las puertas cerradas. Una tarde, Amara reunió coraje para pedir algo pequeño: visitar el mercado del pueblo. Solo 1 hora. Eladio levantó la vista del libro. ¿Para qué necesitas ir al mercado? Para comprar hilo y ver a otras personas. Él la miró con esa expresión que ella conocía tan bien: paciencia agotada. Tu lugar está aquí. ¿O acaso no te doy todo lo que necesitas? Ella bajó la mirada. Sí, esa noche, mientras todos dormían, Amara se arrodilló junto a la ventana. Rezó. Pero no rezó por paciencia, no rezó por las cosas que una buena esposa debía pedir, rezó por el final, por despertar una mañana y descubrir que él ya no estaba. Y cuando terminó, sintió vergüenza. Pero la vergüenza no cambiaba nada. Los años pasaron como pasan las estaciones en tierras donde el sol apenas calienta, sin belleza, sin sorpresa, solo con la certeza del agotamiento. Amara aprendió a vivir en los intersticios de la quietud, a moverse sin hacer ruido, a respirar sin ocupar espacio, a sonreír cuando era necesario y a desaparecer cuando no lo era. Aprendió que su cuerpo ya no le pertenecía, que sus palabras tenían dueño, y Eladio siempre estaba mirando. Los niños crecían observándolo todo. Martín, a sus 9 años, tenía la mirada de quien ha visto demasiado y ha comprendido lo que no debería comprender. Se interponía cuando podía, con su cuerpo pequeño y su voz temblorosa. «Padre, ¿quiere que le traiga el periódico? Padre, madre estaba ayudándome con las letras. Padre, fue culpa mía, yo le pedí que...» Excusas, escudos, mentiras piadosas que un niño no debería saber construir. Brígida, de 8 años, había dejado de reír. Ya no cantaba mientras ayudaba en la cocina. Se había vuelto callada, cautelosa, con esa quietud antinatural de los pájaros que saben que hay un gato cerca. Los menores, Álvaro y Rosalía, todavía no comprendían del todo, pero ya sabían cuándo era momento de esconderse. Ya conocían el sonido de los pasos de su padre en el corredor. Amara los miraba y sentía el pecho desgarrarse, porque ella había dicho sí frente al altar. Ella había creído en las palabras de un hombre que resultó ser humo y veneno.
y ahora sus hijos pagaban el precio. Eladio se ausentaba con frecuencia. Viajes de trabajo, decía, asuntos en fincas lejanas. Llegaban rumores, murmullos sobre tabernas, sobre mujeres. Las vecinas callaban cuando Amara se acercaba, pero sus miradas decían suficiente. Ella no preguntaba. Sabía que la fidelidad era exigencia solo para ella. Los celos, en cambio, eran constantes. Eladio vigilaba cada palabra que ella dirigía a otros hombres. Una vez la acusó de sonreír demasiado al herrero que había venido a reparar la reja. ¿Qué te dijo? Nada, Eladio. Solo me saludó. ¿Y por qué le sonreíste así? No le sonreí de ninguna manera. Fue cortesía. La cortesía no requiere mostrar los dientes. El mutismo duró 11 días. 11 días en que Amara cocinó, limpió, cuidó a los niños y existió como un fantasma en su propia casa. Una tarde de septiembre, Amara encontró la oportunidad que llevaba meses esperando. Eladio había partido hacia Ourense. Estaría fuera 2 días. Los niños dormían la siesta. Sacó papel y pluma del escritorio de él, porque ella no tenía escritorio propio, porque nada en esa casa era suyo, y escribió: una carta a una prima lejana en Pontevedra, breve, cuidadosa. Al final añadía: a veces echo de menos el sonido del mar. Aquí la niebla lo cubre todo. Nada más. Pero para Amara, esas palabras eran un grito. Dobló la carta, la selló, la escondió en el bolsillo del delantal. Por primera vez en años, sintió algo parecido a la esperanza. Duró menos de un día. Eladio regresó antes de lo previsto. Entró sin saludar. Traía el rostro tenso. «Dame lo que llevas en el bolsillo». El mundo se detuvo. «No sé de qué hablas». Él avanzó un paso. Su voz era suave, casi amable. «Amara, no me haga repetirlo». Ella sacó la carta. Eladio la tomó despacio, la abrió, leyó, sacó el lápiz rojo del chaleco y comenzó a corregir. Tachó el saludo, subrayó frases, escribió anotaciones en el margen. El sonido del lápiz sobre el papel era como el de un cuchillo afilándose. El sonido del mar. Su voz era casi tierna. «¿Echas de menos el mar?» Rompió la carta en pedazos y salió. Esa noche, Martín la encontró junto a la ventana. «Madre, deberías estar dormido, cariño». El niño se sentó a su lado. Guardó silencio un momento. «Yo lo vi», murmuró. «Vi cuando padre le rompía la carta». Amara sintió algo quebrarse. «No debiste ver eso». «¿Por qué le tiene miedo?» La pregunta la golpeó. Quiso mentir, pero estaba tan cansada. «Martín, yo no voy a ser como él», dijo el niño con voz firme. «Nunca, se lo prometo». Amara lo abrazó con fuerza, y mientras lo sostenía, una verdad terrible se instaló en su pecho. Sus hijos estaban aprendiendo lo que era un matrimonio, lo que significaba ser hombre, y si ella no hacía algo, ese aprendizaje los destruiría. Los meses siguientes fueron los peores. Eladio intensificó la vigilancia, revisaba sus pertenencias, controlaba cada moneda, empezó a corregirla delante de los niños. «Tu madre no sabe lo que dice». «Cállate, mujer, que los niños están pensando». Brígida dejó de mirarla a los ojos. Martín apretaba los puños bajo la mesa. Una noche, arrodillada junto a la cama, Amara rezó. Pero esta vez pidió lo que llevaba años guardando en lo más oscuro de su alma: que termine. «Por favor, que él desaparezca, que Dios se lo lleve, que cualquier cosa me libere de esto». Yo rezaba para que él muriera todos los días, y eso era lo que más vergüenza me daba, porque sabía que ninguna mujer decente pensaba así, porque la Iglesia lo llamaría pecado mortal. Pero no era un monstruo, era solo una mujer atrapada, y las mujeres atrapadas a veces rezan cosas terribles, no porque sean malas, sino porque no les queda nada más. Pero las oraciones, a veces, se cumplen de formas que nadie espera. Y antes de continuar, querido oyente, dime algo. ¿Desde qué ciudad o país nos escuchas hoy?
Me emociona saber hasta dónde viajan estas historias. Te leo en los comentarios y quédate, porque lo que ocurrió después cambió el destino de todos. Fue una mañana de octubre. Eladio había recibido una citación de la administración del Marquesado de Rivadavia. Un asunto de arrendamiento, pagos atrasados, documentos que debían firmarse, nada extraordinario. Pero esta vez, por razones que Amara no comprendió, él decidió llevarla. «Necesito que vengas». «¿Yo? ¿Hay otra persona en esta habitación?» «Los niños, la vecina puede vigilarlos. Vístete, algo decente». Amara obedeció sin preguntar más. Viajaron en silencio. El carro atravesó caminos de tierra húmeda, bordeó campos donde los viñedos comenzaban a dorarse. Amara miraba el paisaje como quien mira un sueño. Todo le parecía lejano, irreal, parte de un mundo al que ya no pertenecía. Hacía años que no salía de la casa más que para ir a misa. El edificio de la administración ducal era una construcción sólida de piedra gris, con escudo nobiliario sobre el portón. Dentro, el ambiente era formal, funcionarios revisando legajos, arrendatarios esperando turno, escribanos mojando pluma en tinta. Amara permaneció junto a la pared, con las manos cruzadas y la mirada baja. Invisible, como siempre. La reunión transcurrió sin incidentes. Eladio presentó documentos, respondió preguntas, discutió cifras. Su tono era seguro, razonable, la máscara perfecta del hombre respetable, hasta que uno de los administradores, un hombre mayor de barba canosa, se volvió hacia ella. «Señora, ¿es usted quien conoce las lindes del sector norte? Tenemos una discrepancia en los mapas y nos dijeron que su familia trabajó esas tierras». Amara levantó la vista, sorprendida de que alguien le dirigiera la palabra. «Sí, señor, mi abuelo fue aparcero allí. Conozco la zona». Se acercó a la mesa donde estaba desplegado el mapa. Con voz baja pero clara, señaló los puntos que recordaba de su infancia, cuando acompañaba a su abuelo por aquellos senderos. Los hombres escucharon con atención. Uno tomó notas. Y entonces Eladio habló. «Nadie te preguntó». El silencio cayó como un hacha. Amara se quedó inmóvil, con el dedo aún sobre el mapa. «Quédate callada cuando los hombres hablan». Su voz era suave, didáctica, la misma que usaba en casa. «¿Cuántas veces tengo que decírtelo?» El calor de la vergüenza subió por el cuello de Amara. Sintió las miradas clavándose en ella. Quiso desaparecer. Bajó la cabeza. Retrocedió hacia la pared. Los funcionarios miraron hacia otro lado. El administrador de barba canosa carraspeó, incómodo, pero no dijo nada. Nadie dijo nada, excepto una voz. «En esta casa, señor, se respeta a toda persona que responda con cortesía, incluidas las mujeres». Amara levantó la mirada. En el extremo de la sala, junto a una ventana, había un hombre que no había notado antes. Alto, de porte erguido, vestido con sobriedad elegante. Sostenía documentos, pero ya no los miraba. Miraba a Eladio. Y en esa mirada había algo que Amara no supo nombrar. No era amenaza, no era desprecio, era algo más tranquilo, más firme, era autoridad. Adrián Novoa Vilarele, quinto marqués de Rivadavia. Amara sintió algo extraño, como si el aire de la sala se hubiera reorganizado alrededor de ese hombre, como si su presencia tuviera peso propio, gravedad propia. Eladio se tensó. Abrió la boca para responder, pero algo lo detuvo. «Mis disculpas, Excelencia», dijo al fin, con voz forzada. «Es un asunto privado. No hay nada privado en lo que acabo de ver». El marqués dio un paso adelante. Su presencia se volvió más imponente. «La reunión ha terminado. Pueden retirarse». Eladio apretó la mandíbula. Sus ojos ardían con rabia contenida. Tomó a Amara del brazo, con fuerza, aunque no lo suficiente para dejar marca, y la condujo hacia la puerta. Ella no miró atrás, pero en el instante en que pasó junto al marqués, algo ocurrió. Sus miradas se cruzaron. Apenas un segundo, menos que un latido.
y Amara sintió que él la veía, no como la esposa de un arrendatario, no como una mujer sin importancia. La veía como si la recordara de algún lugar, una grieta, pequeña, imperceptible, y las grietas con el tiempo derrumban muros. Adrián la reconoció de inmediato, no como la mujer humillada frente al mapa, sino como la joven que había sido años atrás, la hija de doña Elvira, la dama de compañía de su madre, una muchacha callada que leía en los rincones del Pazo, que caminaba descalza por el jardín cuando creía que nadie la veía, que tenía una luz en los ojos que entonces parecía inextinguible. Él tenía 22 años entonces. Ella, 14 o 15. Nunca habían hablado más que saludos formales, pero la recordaba. La recordaba porque en aquellos años su propia madre vivía una quietud similar. No había gritos en el Pazo de los Novoa, no había golpes visibles, pero había control, frialdad, palabras dichas en voz baja que herían más que cualquier mano alzada. Su padre, el viejo marqués, era un hombre respetado, inflexible, correcto en público, y en privado, un tirano de silencios y exigencias imposibles. Adrián veía a su madre pedir permiso para todo, bajar la vista cuando él entraba, retroceder cuando se acercaba. Era demasiado pequeño para entender que lo que veía era terror. Cuando ella murió, él tenía 8 años. Pasó años intentando olvidar. Pensó que lo había logrado, hasta que vio a esa mujer en el corredor de la administración, callada, rota, retrocediendo ante su marido, como su madre retrocedía ante su padre, y supo que no podía quedarse en silencio. No esta vez. El viaje de regreso fue un infierno callado. Eladio no habló. No hacía falta. Amara conocía ese mutismo. Sabía lo que venía después. Cuando llegaron a casa, él bajó del carro sin mirarla. Entró, cerró la puerta. Los niños corrieron a recibirla. ¡Madre! Ella los abrazó, uno por uno, con fuerza. Esa noche, Eladio la despertó a las 3 de la madrugada. «Por tu culpa», susurró. «Me trataron como si fuera un don nadie. Por tu culpa ese hombre se cree con derecho a humillarme». Amara no respondió. «Vas a aprender cuál es tu lugar». Las semanas siguientes fueron de vigilancia intensificada. Eladio controlaba cada movimiento. Interrogaba a los niños. Martín aprendió a mentir para protegerla. Madre estuvo cosiendo todo el día. No habló con nadie. Mentiras pequeñas, necesarias, que un niño de 9 años no debería saber construir. Una tarde, Eladio regresó temprano. Había bebido. No mucho, pero lo suficiente. Empezó con reproches, que la cena no estaba lista, que los niños hacían ruido. «¿Ahora me vas a decir lo que tengo que pensar? No, Eladio, solo tú, que no vales nada, tú, que me avergüenzas delante de un marqués». La empujó contra la mesa. Algo cayó al suelo. Los niños bajaron corriendo. Martín se interpuso. «¡Déjala!». Eladio lo apartó con un manotazo. El niño cayó. Amara miró a su esposo, y en esa mirada había algo que él nunca había visto: desprecio. Esa noche, Amara no rezó pidiendo que él muriera. Rezó pidiendo fuerza, porque había comprendido que las oraciones no cambiaban el mundo, solo las decisiones lo hacían. Lo que no sabía era que alguien más también estaba actuando. Lo que ocurrió después llegó como una tormenta silenciosa. Alguien habló, tal vez un funcionario que había presenciado la escena, tal vez un vecino que escuchó demasiado. La información llegó al marqués, y él no la ignoró. Adrián Novoa Vilarel sabía que intervenir en asuntos conyugales era peligroso. La ley, la iglesia, la sociedad entera defendían la autoridad del esposo. Inmiscuirse podía costarle alianzas, reputación, el respeto de sus pares. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de esa mujer retrocediendo hacia la pared.
y veía el rostro de su madre, tantos años atrás, haciendo exactamente lo mismo. No podía quedarse en silencio, no esta vez. Mandó llamar a un médico de confianza, don Sebastián Leira, hombre respetable, conocido por su prudencia. «Necesito que evalúes a una mujer», dijo Adrián. «Dirás que presenta agotamiento nervioso severo, que requiere tratamiento lejos de su entorno». El médico lo miró con ojos que comprendían más de lo que las palabras decían. «¿Y si el esposo se opone?» «No se opondrá». «¿Cómo puede estar seguro?» «Porque mi recomendación acompañará el diagnóstico. Y en esta provincia, mi recomendación tiene peso». Don Sebastián asintió. No hizo más preguntas. 3 días después, el médico se presentó en casa de los Carballo. Eladio lo recibió con desconfianza. «Vengo por orden de la administración ducal», explicó don Sebastián. «Se ha reportado que la señora presenta síntomas preocupantes». ¿Reportado? ¿Quién ha reportado nada? No estoy autorizado a revelar esa información. El examen fue breve. Don Sebastián observó a Amara, las ojeras profundas, las manos temblorosas, la forma en que evitaba mirar a su esposo. No necesitaba inventar nada. Los síntomas estaban escritos en su cuerpo. «Agotamiento nervioso severo», dictaminó. «Recomiendo reposo inmediato en ambiente tranquilo». Eladio protestó. «Mi esposa está perfectamente bien. Esta recomendación viene avalada por la administración del marquesado». Eladio palideció. Entendió quién estaba detrás. Entendió que resistirse sería enfrentarse a un poder que no podía vencer. Miró a Amara con rabia fría. «Esto no ha terminado», susurró. Pero por primera vez, esas palabras no la hicieron temblar. En cuestión de días, Amara y los 4 niños fueron trasladados a una propiedad rural, a 2 horas de camino. Una casa de piedra rodeada de castaños, administrada por religiosas que ofrecían refugio a mujeres en situación de fragilidad. No era un convento, no era una prisión. Era simplemente un lugar donde respirar. La primera noche Amara no pudo dormir, no por temor, por la ausencia de temor. Estaba acostumbrada a dormir con un oído atento, vigilando cada ruido. Y ahora, en esa quietud limpia, su cuerpo no sabía qué hacer. Se levantó, caminó hasta la ventana, miró la luna sobre los árboles y lloró. Lloró por todo lo perdido, por todo lo soportado, por la joven que fue y que ya no existía. Lloró de alivio y de culpa. Y cuando el amanecer tiñó el cielo, sintió algo extraño. Un silencio que no amenazaba. Un silencio que simplemente existía, como el aire, como la luz. Los niños tardaron menos en adaptarse. Martín dejó de fruncir el ceño. Empezó a explorar los alrededores, a trepar árboles, a comportarse como el niño que nunca le habían permitido ser. Brígida volvió a reír, una risa pequeña al principio, tímida, pero risa al fin. Álvaro y Rosalía jugaban en el jardín durante horas, persiguiendo mariposas, inventando mundos. Amara los observaba desde el porche, y cada sonrisa de ellos era una aguja en el pecho, porque les había robado años, años de paz que merecían desde el principio. Una de las religiosas, Sor Catalina, se sentó a su lado una tarde. «Se culpa usted», dijo sin preámbulos. «Se nota en la forma en que los mira». Amara no respondió. «Debería haberlos sacado antes». «Eso es lo que piensa». «Sí», Sor Catalina asintió despacio. «Déjeme contarle algo. Antes de entrar en la orden, vi a muchas mujeres en su situación. Algunas se quedaron, algunas huyeron, algunas no sobrevivieron». Amara la miró. «¿Y sabe qué aprendí? Que no existe una forma correcta de sobrevivir. Solo existe sobrevivir. Y usted lo hizo. Está aquí. Sus hijos están aquí. Eso es lo único que importa. No fue valentía. Fue supervivencia. Y a veces, la supervivencia es la forma más alta de valentía». Las consecuencias no tardaron en llegar. Eladio comenzó a difundir su versión por la provincia.
que el marqués lo había humillado, que le habían arrebatado su familia sin razón, que todo era un abuso de poder. Algunos lo escucharon con simpatía, otros guardaron silencio incómodo. Al marqués le llegaron advertencias, primero sutiles, después directas. Un antiguo aliado lo visitó. No es prudente involucrarse en asuntos conyugales, Excelencia. ¿Qué murmuran? Que tiene intereses personales en esa mujer. Y don Bermúdez, el mayor arrendatario del valle, amenaza con romper el contrato si usted sigue protegiendo a la esposa de Carvalho. Dice que no hará negocios con quien interfiere en asuntos de familia. Adrián lo miró sin inmutarse. Que rompa lo que quiera. Excelencia, son 300 hectáreas. Mi madre vivió algo similar. No pude hacer nada entonces. Ahora tengo el poder de actuar y ningún contrato vale más que eso. El aliado se marchó sin despedirse. Días después, llegó carta del obispo expresando preocupación por la separación de una familia cristiana. Adrián la leyó, la guardó en un cajón. No respondió, porque había aprendido que algunas batallas no se ganan con argumentos, se ganan con paciencia. Pasaron semanas. Adrián no visitó el refugio, mantuvo distancia deliberada. Sabía que cualquier contacto alimentaría los rumores, y Amara no necesitaba más escándalos sobre sus hombros, pero en las noches la imagen de esa mujer regresaba, callada, rota, pero todavía de pie, y se preguntaba si había llegado demasiado tarde. Mientras tanto, Amara tomó una decisión. Una mañana pidió papel y pluma a Sor Catalina. Se sentó junto a la ventana, con la luz del sol cayendo sobre la hoja en blanco, y escribió. No una carta de súplica, no una carta de agradecimiento excesivo, una carta de límites. Excelencia, sé lo que ha hecho por mí y por mis hijos. No tengo palabras para expresar lo que eso significa, pero debo ser clara. No quiero ser una deuda, no quiero ser una carga. No quiero que su nombre sufra por mi causa. Si decide ayudarme, que sea por los niños, solo por ellos, y solo cuando sea estrictamente necesario. No venga más por mí. Amara Souto. Releyó las palabras. Le temblaba la mano. Era la primera carta que escribía sin temor a que alguien la corrigiera con lápiz rojo. Era la primera decisión que tomaba sin pedir permiso. Cuando la selló, sintió algo que no había sentido en años. Sintió que existía, pero la libertad recién conquistada pronto sería puesta a prueba. Adrián recibió la carta en una tarde de lluvia. Estaba en su despacho, revisando documentos que no lograba leer, cuando el mensajero la trajo. Reconoció la letra antes de abrir el sobre. Letra cuidadosa, tímida, de alguien que no está acostumbrado a que sus palabras importen. Leyó despacio. No venga más por mí. Guardó la carta en el bolsillo del casaco. No respondió, porque ella tenía razón. Insistir sería imponer su presencia a alguien que ya había soportado imposiciones suficientes. Pero la frase quedó resonando durante semanas. No venga más por mí. No era rechazo, era protección. Ella estaba protegiéndolo y a sí misma de la única forma que conocía, alejándose antes de que alguien pudiera herirla de nuevo. Adrián reconoció ese gesto. Era el gesto de quien aprendió que la bondad siempre cobra un precio. Los meses pasaron con la lentitud de las cosas que cicatrizan. Amara aprendió a caminar por el jardín del refugio sin vigilar la puerta. Aprendió a hablar sin medir cada palabra. Aprendió a comer sin prisa, a dormir sin sobresaltos, a mirar a las personas a los ojos. Eran conquistas pequeñas, invisibles para quien nunca tuvo que reconquistarlas, pero para ella cada una era una victoria. Los hijos florecían. Martín tenía amigos ahora, otros niños de la aldea con quienes pescaba en el riachuelo. Brígida canturreaba mientras ayudaba en la cocina. Los menores inventaban mundos enteros entre los castaños, y Amara los observaba con una mezcla de gratitud y dolor. Gratitud por lo que tenían ahora, dolor por lo que les había costado llegar hasta allí.
Fue Sor Catalina quien la convenció de salir del refugio por primera vez. Una fiesta de cosecha en la villa principal. Nada grandioso, apenas campesinos, comerciantes, familias modestas celebrando el fin de una buena temporada. «Hará bien a los niños», dijo la religiosa, «y a usted también. No puede pasar la vida escondida». Amara dudó. El mundo todavía parecía peligroso, lleno de miradas, lleno de juicios, pero los ojos de Martín brillaron cuando escuchó la palabra fiesta, y ella no tuvo coraje de negarse. El evento era modesto, pero alegre. Música de gaita, mesas con comida abundante, niños corriendo entre los adultos. Amara permaneció al margen, intentando parecer invisible, intentando recordar cómo era existir en público sin temor. Pero las miradas vinieron igual, murmullos que cesaban cuando se acercaba, sonrisas que no llegaban a los ojos, gestos de alejamiento casi imperceptibles. Ella conocía ese idioma. Era el idioma del escándalo. Para aquella gente, ella era solo una cosa, la separada. Cuando intentó comprar manzanas para los hijos, la vendedora la miró con desprecio. «No sé si tengo cambio para la señora. Puedo esperar. Tal vez la señora debería buscar en otro lugar». El silencio alrededor se volvió pesado. Y entonces una voz cortó el aire. «Estoy seguro de que tiene cambio, señora Figueiras. Y la señora Souto es tan bienvenida aquí como cualquier persona decente». Amara se volvió. Era Adrián. Estaba a pocos pasos, vestido con simplicidad inusual para su título, pero su presencia era imposible de ignorar. La vendedora palideció. Encontró el cambio inmediatamente. Amara tomó las manzanas con manos temblorosas. Sintió el calor subiendo por el cuello, no de vergüenza esta vez, sino de algo más confuso. No necesitaba hacer eso, murmuró sin mirarlo. Necesitaba. Va a empeorar los rumores. Los rumores ya existen. Ella finalmente lo miró. Y había algo en sus ojos que él no esperaba. Rabia. ¿Por su causa? La voz de ella era baja, controlada pero cortante. «Yo soy la separada, Excelencia. Yo cargo esa marca. Usted vuelve a su paso y sigue siendo respetado. Yo me quedo aquí, siendo mirada como si fuera basura». Adrián quedó en silencio, porque ella tenía razón. «Perdóneme», dijo finalmente. «No fue mi intención. Lo sé». La rabia se disolvió tan rápido como había surgido. Quedó solo cansancio. «Sé que sus intenciones son buenas, pero las buenas intenciones no cambian lo que la gente piensa». Hubo un silencio largo. El ruido de la fiesta parecía lejano. «¿Y qué es usted a sus propios ojos?», preguntó él, con voz suave. La pregunta la tomó desprevenida. Amara abrió la boca para responder. No encontró palabras, porque no sabía. Llevaba tantos años siendo lo que Eladio decía que era, inútil, estúpida, incapaz, que había olvidado cómo verse de otra manera. «No lo sé», admitió, con voz apenas audible. Adriana sintió despacio. No intentó consolarla con frases vacías. «Tal vez sea hora de descubrirlo». Sus miradas se sostuvieron un instante más de lo necesario. Amara sintió algo extraño en el pecho, una calidez que no supo nombrar, mezclada con un terror antiguo. Desvió la vista. «Debo volver con los niños». «Por supuesto». Se alejó sin mirar atrás, pero sintió la mirada de él acompañándola hasta que desapareció entre la multitud. Pero estaba a punto de descubrirlo. Volvieron por separado. Ella con los hijos en el carro de las religiosas, él a caballo, manteniendo distancia. Pero algo había cambiado, no entre ellos, entre ella y sí misma. «¿Y qué es usted a sus propios ojos?». La pregunta no la dejó dormir esa noche, ni la siguiente. Las semanas que siguieron fueron de silencio. Adrián no apareció en el refugio. Respetó la distancia que ella había pedido, pero la ausencia de él pesaba de forma inesperada. No era nostalgia. Ella no se permitía sentir nostalgia de ningún hombre. Era algo más confuso. Un vacío donde antes había al menos la certeza de que alguien se importaba.
Intentó ignorarlo. Se concentró en los hijos, en el trabajo del jardín, en las oraciones que ahora eran diferentes. No pedían la muerte de nadie, solo claridad, hasta que llegó la noticia. Sor Catalina entró en su cuarto con el rostro grave. Se sentó en el borde de la cama. Tomó sus manos. «Tengo que contarle algo». Amara sintió el pecho apretarse. Su marido ha fallecido. El silencio que siguió fue extraño. No hubo alivio, no hubo tristeza, solo vacío. ¿Cómo? Enfermedad. Bebió mucho en los últimos meses. Se descuidó. Quedó cada vez más aislado, más amargado. Amara asintió despacio. ¿Murió solo? Sí. Lo encontraron 2 días después. Cerró los ojos. Hubo un tiempo en que rezaba para eso, todas las noches, con vergüenza y desesperación. Y ahora que había sucedido, no sentía victoria. Eladio Carballo murió como vivió, solo, amargado, convencido de que el mundo le debía algo. No hubo llanto en las calles, no hubo luto en la provincia. La ironía no le pasó desapercibida. El hombre que tanto temía perder el control había terminado perdiendo todo, incluso la dignidad de una muerte acompañada. Contó a los niños esa misma tarde, con palabras simples, sin mentiras, pero sin crueldad. Martín no mostró tristeza, solo un alivio que intentaba esconder. Brígida preguntó apenas, «¿Entonces no vamos a volver allá nunca más?» «No, hija, nunca más». La niña sonrió. Los menores no comprendieron del todo. Álvaro preguntó si podían seguir jugando en el jardín. Amara los dejó ir, y cuando quedó sola, no lloró. Solo pensó en lo que Sor Catalina había dicho meses atrás. La supervivencia es la forma más alta de valentía. Ella había sobrevivido, y ahora, finalmente, era libre. Pero la libertad no era un fin, era un comienzo. Y comenzar, después de tanto tiempo resistiendo, era más aterrador que cualquier cosa que hubiera enfrentado antes. Y el mayor de esos terrores tenía nombre: esperanza. La noticia llegó a Adrián esa misma noche. Estaba en su despacho, solo, cuando el mensajero trajo la información. Escuchó en silencio. Despidió al hombre con un gesto. Amara era viuda, legalmente libre, pero no se apresuró. No envió mensajes. No apareció en el refugio al día siguiente, porque entendía algo que muchos hombres no entienden, que la libertad legal no es lo mismo que la libertad del corazón, que una mujer que pasó años siendo controlada no se entrega a la primera señal de bondad, que confiar de nuevo lleva tiempo, y él estaba dispuesto a esperar. Pasaron 3 meses. El luto formal fue cumplido. Amara vistió de negro, como mandaba la costumbre, pero por dentro no sentía lo que una viuda debería sentir. No sentía nostalgia, no sentía pérdida, solo una extrañeza quieta, como quien despierta de una pesadilla y todavía no cree que está despierta. Los hijos se adaptaron a la nueva realidad. Martín, con 10 años ya, asumía pequeñas responsabilidades con una seriedad que partía el corazón. Brígida cantaba por los corredores. Los menores apenas recordaban otra vida. Y Amara, poco a poco, comenzó a preguntarse quién era ahora que no necesitaba sobrevivir. Fue en una tarde de primavera que Adrián apareció en el refugio. No anunció su llegada. No trajo regalos ni palabras ensayadas. Simplemente apareció en el portón, esperando que ella decidiera si quería recibirlo. Amara lo vio desde la ventana. Sintió el corazón acelerarse y se odió por eso. No quería sentir nada, no quería depender de nadie. No quería cambiar una prisión por otra, aunque esta nueva estuviera hecha de gentileza en lugar de crueldad. Bajó despacio, caminó hasta el portón, se detuvo a distancia segura. «Excelencia». «Adrián», corrigió él, «solo Adrián, si me lo permite». Ella no respondió. «Vine a hablar con usted», continuó él, «no con la viuda de Carballo, no con la mujer que ayudé, con usted, Amara». El sonido del propio nombre en su voz la desestabilizó.
Nadie la llamaba por su nombre. Para el mundo era la señora, la separada, la viuda, nunca simplemente Amara. ¿Qué quiere de mí? Nada que usted no quiera dar. Eso es fácil de decir. Lo sé. Él no retrocedió ante la dureza. Sé que no confía en mí, sé que no confía en nadie, y tiene razón en no confiar. Amara parpadeó, sorprendida. ¿Perdón? Tiene razón, repitió él. No me conoce, no sabe quién soy realmente, solo sabe que intervine una vez. Eso no es suficiente para confiar. Ella lo miró desconcertada. Esperaba justificaciones, promesas, palabras bonitas, no esto. Entonces, ¿por qué está aquí? Adrián respiró hondo antes de responder. Porque quiero que sepa algo. No vine a pedir nada. No vine a ofrecer protección, ni un lugar en mi casa, ni promesas de futuro. Vine a decir solo una cosa. Dio un paso adelante. No lo suficiente para invadir su espacio. Solo lo suficiente para que ella pudiera ver sus ojos. Si algún día usted decide que quiere algo conmigo, amistad, compañía o cualquier cosa más, será porque lo eligió, no porque me deba, no porque no tenga otro lugar, porque lo eligió. Amara sintió algo moverse en su pecho, algo antiguo, algo que creía muerto hacía años. ¿Y si no elijo? Entonces no elige, y yo seguiré mi vida sabiendo que al menos fui honesto. El silencio entre ellos se extendió. Pero no era el silencio que ella conocía, aquel que amenazaba, que sofocaba, que anunciaba tormenta. Era un silencio que esperaba, sin exigir. «Usted no me conoce», dijo ella finalmente. «No sabe quién soy. Sé quién era antes. Sé quién es ahora. Y quiero conocer quién será después. ¿Y si nunca soy capaz de ser lo que usted espera?» Adrián la miró con una ternura que la asustó. «Yo no espero nada, Amara. Yo solo espero». Ella no dijo sí aquel día, ni en la semana siguiente, ni en el mes siguiente. Lo probó. Se alejó, volvió, hizo preguntas duras, esperó que él perdiera la paciencia, que revelara otra cara, que demostrara ser igual a los demás. Una tarde, mientras caminaban por el jardín del refugio, siempre con distancia, siempre con los niños cerca, Amara se detuvo de repente. ¿Por qué no se casó? Adrián la miró, sorprendido por la pregunta directa. Hubo propuestas, alianzas convenientes, mujeres apropiadas y ninguna me hizo sentir que valía la pena renunciar a la soledad. ¿Y ahora? Él sostuvo su mirada. Había algo vulnerable en sus ojos. Ahora sé que hay cosas peores que la soledad, como ver sufrir a alguien y no hacer nada. Amara sintió el pulso acelerarse. Desvió la vista hacia los castaños. No soy una causa que salvar. Lo sé. No soy la madre que usted no pudo proteger. Adrián se quedó inmóvil. La frase lo golpeó con fuerza. ¿Cómo sabe? Sor Catalina me contó sobre su madre, sobre lo que vivió en El Pazo cuando era niño. El silencio se extendió. Amara casi se arrepintió de haber hablado, pero entonces Adrián asintió despacio. Tiene razón. Al principio, tal vez fue eso. Verla me recordó a ella, pero hace meses que no pienso en mi madre cuando la veo a usted. Sus miradas se encontraron. El aire entre ellos se volvió denso, cargado de algo que ninguno se atrevía a nombrar. Amara sintió el impulso de acercarse y al mismo tiempo el terror de hacerlo. Retrocedió un paso. Debo ir con los niños. Por supuesto. Se alejó con el corazón latiendo demasiado rápido. Sintió la mirada de él en su espalda y supo, con una certeza que la aterraba, que algo estaba cambiando. Semanas después, ocurrió algo que Amara no esperaba. Estaban en el mercado del pueblo. Adrián había insistido en acompañarla, aunque ella le pidió que no lo hiciera. Un hombre, uno de los antiguos conocidos de Eladio, se acercó demasiado. Olía a vino, tenía la mirada turbia. Así que esta es la viuda que tiene al marqués como perro faldero.
Amara sintió el cuerpo helarse. El viejo terror regresó de golpe, pero antes de que pudiera reaccionar, Adrián se interpuso. No gritó, no levantó la mano, solo habló, con voz baja y firme: «Retírese». Ahora, el hombre dudó, midiendo fuerzas. Luego escupió al suelo y se alejó murmurando insultos. Adrián se volvió hacia ella. No la tocó. Solo preguntó: «¿Estás bien?». Amara lo miró. Buscó en sus ojos algún rastro de la furia que conocía también. Algún indicio de que después vendría el reproche, la culpa, el por qué sonreíste, el qué le dijiste. No encontró nada de eso. Solo preocupación, solo calma. «Sí», susurró, «estoy bien». Y por primera vez lo creyó. El sí llegó en una noche de verano, casi un año después de la muerte de Eladio. Estaban en el jardín del refugio. Los hijos dormían. La luna llena iluminaba los castaños. El aire olía a hierba húmeda y flores silvestres. Amara lo miró y, por primera vez, no sintió temor. No sintió la necesidad de medir palabras, de anticipar reacciones, de protegerse. Sintió solo la voluntad de estar allí, con él. «Quiero intentar», dijo, la voz baja pero firme. «No sé si voy a conseguirlo. No sé si soy capaz de confiar de nuevo, de amar de nuevo, pero quiero intentar». Adrián extendió la mano, despacio, dándole tiempo de retroceder. Amara miró esa mano. Recordó todas las veces que una mano masculina había significado dolor, control, posesión, y entonces, con un coraje que no sabía que tenía, tomó la mano de él. El contacto fue suave, cálido, sin presión. «Es todo lo que pido», dijo Adrián, «que intente. El resto lo construimos juntos». Ella asintió con lágrimas en los ojos que no eran de tristeza. Eran de algo que se parecía, aunque todavía no se atreviera a nombrarlo, a la esperanza. Esta vez, la esperanza no la asustaba. Se casaron en otoño, en una ceremonia discreta. No hubo grandes fiestas ni invitaciones para la sociedad que los juzgaba. Solo los hijos, las religiosas del refugio, algunos pocos amigos verdaderos. Martín condujo a la madre hasta el altar. Tenía 11 años y caminaba con una seriedad que lo hacía parecer mayor. Brígida sostuvo las flores, sonriendo por primera vez, sin esconderse. Álvaro y Rosalía lanzaron pétalos por el camino, riendo como los niños que finalmente podían ser. Y cuando el padre preguntó si ella aceptaba a aquel hombre como esposo, Amara respondió con una palabra que nunca había pronunciado con tanta verdad: sí. No porque lo necesitaba, no porque no tenía elección, sino porque, finalmente, la tenía. Los primeros meses no fueron fáciles. Amara todavía despertaba algunas noches con el corazón disparado, creyendo oír pasos en el corredor. Todavía retrocedía instintivamente cuando Adrián levantaba la mano, aunque fuera solo para acariciarle el rostro. Él aprendió a reconocer esos momentos. No preguntaba, no exigía explicaciones. Simplemente esperaba. Una noche, Amara despertó temblando de una pesadilla. Eladio estaba vivo en el sueño, corrigiéndola con el lápiz rojo, rompiendo cartas, susurrando que ella no valía nada. Adrián la encontró sentada junto a la ventana, abrazándose las rodillas. «¿Quieres que me vaya?», preguntó desde la puerta, sin acercarse. Amara lo miró. Vio la preocupación en sus ojos, vio también el respeto, el cuidado de no invadir, de no imponer. «No», susurró, «quédate». Él se sentó a su lado. No la tocó. Solo quedó allí, presente, mientras ella respiraba hasta que el temblor pasó. «Gracias», dijo ella después. «¿Por qué?». «Por no preguntarme qué soñé». Adrián asintió. «No necesito saberlo. Solo necesito saber que estás aquí». Era tan diferente de todo lo que ella había conocido que, a veces, todavía le costaba creerlo. Con el tiempo, los miedos fueron haciéndose más pequeños. No desaparecieron. Tal vez nunca desaparecerían del todo, pero dejaron de gobernar cada momento.
Amara aprendió a aceptar un elogio sin buscar la trampa detrás. Aprendió a expresar una opinión sin esperar castigo. Aprendió a ocupar espacio en una habitación sin sentirse intrusa. Y aprendió despacio, dolorosamente, hermosamente, que existían hombres capaces de amar sin destruir. El amor no la curó, pero le dio espacio para curarse sola. Los hijos crecieron en aquella casa nueva. Martín se convirtió en un joven serio y justo. Estudió leyes, defendió a quienes no podían defenderse solos, trataba a todas las mujeres con el respeto que había visto a su padrastro demostrar, y con la determinación de nunca repetir lo que había visto en su padre. Brígida cantaba por los corredores del Pazo. Su risa era la música más hermosa que Amara había escuchado. Se casó joven, por amor, con un hombre que la miraba como si fuera el sol. Álvaro y Rosalía apenas recordaban otra vida. Para ellos, Adrián era simplemente padre, el único que habían conocido de verdad, y Amara, poco a poco, dejó de ser sombra, dejó de ser víctima, dejó de ser la mujer que rezaba por la muerte de alguien, se convirtió en algo que no tenía nombre exacto, algo que se parecía a la paz, a la plenitud, a la libertad. Una noche, muchos años después, Amara estaba sentada en el jardín del Pazo. El atardecer pintaba las colinas de Galicia en tonos de naranja y rosa. El aire olía a tierra húmeda y a las rosas que ella misma había plantado. Adrián se sentó a su lado. No dijo nada. Solo quedó allí, presente, como siempre había estado. Amara lo miró. Las líneas que el tiempo había dibujado en su rostro. Las manos que nunca la habían lastimado, los ojos que nunca la habían hecho sentirse pequeña. «Gracias», dijo. Él la miró, sorprendido. «¿Por qué?» «Por haber esperado, por no haber desistido, por haberme dado tiempo de aprender a elegir». Adrián sonrió, esa sonrisa calma que ella había aprendido a amar. «Usted siempre supo elegir, Amara. Solo necesitaba a alguien que no la obligara a elegir entre sobrevivir y vivir». Ella sintió los ojos arder, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de quien finalmente entendió algo que llevó una vida entera a aprender. Tomó la mano de él, entrelazó sus dedos con los de Adrián, sintió la calidez familiar, la seguridad sin presión. «Te amo», dijo. Era la primera vez que lo decía en voz alta. Después de tantos años, las palabras todavía le costaban. Adrián le besó la mano con ternura infinita. «Y yo a ti». Se quedaron así, en silencio, mirando el sol desaparecer tras las colinas. No hacían falta más palabras. El amor no se demuestra aguantando, obedeciendo. El amor no se demuestra desapareciendo para que el otro brille. Él se demuestra eligiendo, todos los días, libremente. Y ella había elegido, no porque no tenía otro camino, sino porque aquel era el camino que quería recorrer. Mucho tiempo después, cuando alguien le preguntó cómo había sobrevivido a todo aquello, Amara pensó durante un largo momento. Recordó el lápiz rojo, las cartas rotas, los años de silencio, las oraciones desesperadas en la oscuridad. Recordó también la voz del marqués en la administración, diciéndole a Eladio que se callara, el refugio entre los castaños, la mano extendida sin exigencias, los años de paciencia, el amor construido despacio, como se construyen las casas que duran. Y entonces respondió con la voz serena de quien hizo las paces con el pasado. «Aprendí tarde, pero aprendí para siempre. El amor no se demuestra aguantando, se demuestra eligiendo». Si llegaste hasta aquí, gracias por quedarte. Este canal crece gracias a personas como tú. Te pido con cariño que deje un comentario con la palabra renacer. Y si deseas apoyar aún más nuestro trabajo, puedes mirar el comentario fijado. Gracias de corazón por acompañarnos.